Bueno, muy buenos días. Este día nos encontramos con la compañía de Juan Carlos Otaegui, presidente del Club Shriners, y también con la doctora Patricia de Calderón, jefa de la Unidad de Niños Quemados del Hospital Bloom, para hablar precisamente de todo lo que se nos viene para esta fiesta. Sabemos que parte de las costumbres de los salvadoreños es la quema de pólvora, pero también sabemos que esto provoca que hayan niños quemados en el país. En ese sentido, quisiera comenzar la entrevista consultándole cuál es la labor que está realizando Shriners en El Salvador al respecto, en conjunto con el Ministerio de Salud, a través del Hospital de Niños Benjamin Bloom. Shriners es una organización filantrópica que nos dedicamos a ayudar a niños en dos áreas en específico: niños quemados y niños con problemas ortopédicos. Como organización tenemos más de 150 años de historia. Tenemos 22 hospitales en el mundo, uno en Canadá, 20 en Estados Unidos, uno en México, y en El Salvador tenemos presencia desde 1993. Es decir, tenemos 31 años de estar trabajando en favor de la niñez salvadoreña. Con el Ministerio de Salud, durante todo este tiempo, estos 33 años, hemos estado trabajando. Obviamente en los últimos años esta ayuda y cooperación se ha incrementado y nosotros ayudamos a la unidad de niños quemados del Hospital Bloom. Les proveemos asistencia, medicamentos, capacitación de personal y otro tipo de ayuda, y también a la unidad de ortopedia del Hospital de Niños Benjamin Bloom. Ok, doctora, a la fecha ya se reportan casos de niños quemados en el hospital. Sí, ya comenzamos. Siempre que nos acercamos a las fiestas, más o menos desde finales de noviembre, comienzan a aparecer casos importantes, ¿verdad?, sobre el uso de pirotecnia. Muchas veces hemos tratado, junto con Club Shriners El Salvador, de hacer un énfasis a la población en la prevención de todo tipo de quemadura. Y ahora, pues, gracias a la oportunidad que nos da Diario El Salvador, estamos, pues, muy contentos de que por medio de este lleguemos a más población y hacerles ver que comenzamos con casos destructivos y mutilantes. Aunque sea un dedo que sea mutilado, es demasiado grave para un niño, porque eso es el futuro de esa persona con una mutilación importante de 1, de 2 o de 3 dedos. Entonces sí, ya tuvimos los primeros casos. ¿Cuántos casos están registrando al año en el Hospital Bloom? En el Hospital Bloom anda un aproximado entre 20 a 25 niños que ameritan ingresos o que tengan criterios de ingresos para la unidad de quemados y el servicio de cirugía plástica. Pero probablemente a nivel nacional sea un poquito más. Puede ir entre 75 hasta 125 casos entre la población en general, adulto y niñez y adolescencia. Sí, ok. En caso de que se presente en un hogar una emergencia de un niño quemado, ¿qué es lo primero que se recomienda que debe de hacer esa familia antes de llevarlo al hospital? Excelente pregunta, porque los casos de pirotecnia sí son como difíciles y diferentes. No es lo mismo cuando los chicos quitan pólvora, por ejemplo, en los días posteriores a las fechas como 24 y 31, y que son como fogonazos, que hacen quemaduras extensas y diferentes, pero un poco más superficiales, a las que produce, por ejemplo, un mortero, o a los que produce un incendio en una cohetería o en una vivienda, donde sí pueden existir hasta casos de grandes morbilidades y mortalidades causadas por producto pirotécnico. Ok, ¿cómo va a contribuir Shriners en esta época? Sabemos que están llevando a cabo una campaña para la prevención de quemaduras, si nos puede ampliar un poco en qué consiste. Sí, este año lanzamos en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Innovación de la Presidencia y el Ministerio de Turismo una campaña ambiciosa para prevención de quemaduras en general. Y esta campaña tenía un toque particular porque mostraba que durante el año la mayor parte de las quemaduras son por accidentes domésticos y no por pólvora. Eso es cuando vemos la estadística de todo el año. Obviamente en diciembre la pólvora sí se convierte en el actor principal y es el momento de darle atención a esta. Entonces creamos, con la ayuda de la Secretaría de Innovación, creamos una caricatura, unos personajes animados que se llama La Liga de la Prevención. Y son unos videos que se les envían a los niños, a los dispositivos que tienen los niños del Ministerio de Educación. Lo hemos distribuido en pantallas digitales, en las redes sociales, ha circulado en los chats de WhatsApp, con mensajes capítulos que nos van diciendo qué hacer en caso de las quemaduras, cómo prevenir esas quemaduras de accidentes domésticos. Y ahorita en diciembre lanzamos
el alusivo a la prevención de la pólvora. Y la frase clave ahí es: para celebrar no es necesario encender ni quemar. Porque muchas veces está asociado para nosotros en El Salvador que una fiesta sin pólvora no es fiesta. Lo que ya tenemos quizás más de 40 años, nos podemos recordar de nuestra infancia, donde el niño que tenía más cohetes, pues era el niño más feliz, ¿verdad? Sin embargo, todo eso debe de ir cambiando. Culturalmente, como sociedad, debemos de ir cambiando, debemos de entender que una fiesta para que sea alegre no necesariamente tiene que tener pólvora, o una Navidad para que sea alegre no necesariamente tiene que tener pólvora, porque la pólvora en manos de los niños se convierte en un factor de riesgo importante que va a terminar en un momento doloroso, muy probablemente, sin contar las consecuencias legales que esto puede tener para los padres. Tanto el Código Penal como la ley especial que regula la pirotecnia y el uso de la pirotecnia en El Salvador contemplan sanciones para los padres que dejan manipular esos pirotécnicos a sus hijos sin supervisión, para las ventas de pirotecnia que le vendan a los niños menores de 18 años, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos todo un abanico de circunstancias que queremos evitar para que, como salvadoreños, podamos celebrar sin necesidad de ver a un niño sufrir porque ha perdido un dedo o ha recibido una quemadura severa. Definitivamente esta campaña incluye concientizar tanto a niños como a padres de familia. Sí, definitivamente, aunque recordemos que va orientada hacia los niños porque es una caricatura, pero el mensaje es para los padres, porque al final es el padre el que es responsable de hacerle ver al niño que no es necesario reventar para poder pasarla bien. Por eso es la frase clave es esa: para celebrar no es necesario encender ni quemar. Ok, doctora, en comparación a años anteriores, ¿ha ido en aumento o se registra reducción en los casos de quemas de pólvora? Hemos tenido reducciones y estamos hablando que yo tengo más o menos 24 años de estar en el hospital y antes eran pues cantidades un poco más altas, podemos decir entre 50 a 100 niños quemados, ¿verdad? Entonces ha disminuido un montón y creo que las campañas de prevención que estamos haciendo son sumamente importantes. Y lo lindo, me ha encantado esta campaña que está haciendo Cruz Schreiner El Salvador, porque son mensajes cortos y directos sobre lo que es la prevención de quemaduras. Entonces, muchas veces pensamos, a mí no me va a pasar. Yo estoy vigilando a mis hijos. Y el llanto viene a la hora de llegar a una emergencia, porque el papá dice, es que yo estaba enfrente y de la nada. O el niño no estaba supervisado, como son curiosos, sobre todo los niños entre los 8 y los 10 años, que manipulan ese tipo de pirotécnica y porque lo ha dejado alguien botado o porque no explotó, la mecha queda corta, no tiene ese reflejo rápido de tirarlo, entonces provoca este tipo de quemaduras. Entonces estos mensajes de prevención creo que han sido la clave exitosa para que sean menos casos. También muchas veces se da que los niños pues acceden a esta pólvora que se considera inofensiva, ¿verdad? Como los volcancitos, estrellitas, que son los que muchas veces producen más quemaduras. También me gustaría que nos brindara como un mensaje también de que existe prohibición con algunos ciertos tipos de pólvora que también son bastante peligrosos. Sí, hay una ley sobre la pirotecnia y también existen reglamentos de cuál es la pólvora prohibida. Y dentro de esas están morteros mayores del número 5. Pero un mortero número 3 o número 4 en manos de un bebé de 3 años, obviamente que causa lesiones severas. Es como un detonante, es como una bomba, como una granadita en una mano de un menor. Entonces, si este niño agarra encendido un cohete, un morterito número 3, estoy segura que va a llegar. Yo he tenido padres que me dicen, doctora, quíteme mis dedos y póngaselo a mis hijos. De la impotencia, de la frustración, de la agonía de sentir que su hijo no va a tener deditos en un futuro. Entonces, y como le digo, parece mentira, un dedito en un niño es una mano poco funcional de adulto. Entonces se tiene que ver el valor de lo que costó ese cohete. ¿Cuánto anda costando un mortero? Unos 10 centavos, 15 centavos. Y una mutilación de una mano al Estado, por ejemplo, le puede llegar a costar entre mínimo $5,000 o $3,000 hasta quizás 25. Y las personas no saben la cantidad de gastos que tienen. Por ejemplo, ahora en Navidad, Cruz Schreiner El Salvador nos colabora mucho con insumos para que la recuperación sea más pronta en los niños, que son insumos carísimos
¿Para qué? Para que este niño pueda recobrar lo más rápido ese miembro afectado, esa quemadura o esa lesión. Entonces es como súper difícil llegar a la población y decirles, mire, de verdad es triste ver a una familia, porque no solamente es el paciente quemado, muchas veces el niño es pequeño, es el entorno familiar el que se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque empieza el conflicto. ¿Qué estabas haciendo tú? El esposo le da la culpa a la esposa al hijo mayor, el otro que a saber quién pasó, quién fue el que dejó eso. Entonces se crea en la sociedad un conflicto muy grande. En cuanto a la cooperación, el Club Shriners, ¿de qué manera contribuye El Salvador? ¿Cuánto asciende también la inversión que hacen en ese país para medidas de prevención ante quemaduras de pólvora? Bueno, la campaña de prevención que hemos lanzado este año ronda alrededor en medios de comunicación y todo lo demás, arriba de los $250,000 en campaña de prevención. A través de insumos, más o menos anda alrededor de unos $100,000 en insumos que damos a la unidad de niños quemados y a la unidad de ortopedia. Y otras actividades que hacemos. Nosotros tenemos un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud que se firmó en el 2021, que nos permite dar desde capacitación al personal médico, insumos, mejoras en las áreas, equipo, etcétera, etcétera, y constantemente estamos colaborando con ellos. Solo para ampliar un poco lo que decía la doctora, El Salvador ha avanzado muchísimo en el tema de prevención. El Salvador a través de los años ha ido avanzando, tenemos una ley especial, se llama Ley Especial de Control y Regulación de la Pirotecnia, que regula desde la producción, transporte, comercialización, almacenaje de la pirotecnia, etcétera, etcétera. Como le mencionaba, existen sanciones al respecto. El Código Penal también sanciona a los padres que tienen descuidos y abandono de sus hijos y que no, cuando ocurren esas cosas. Pero lo más importante es la concientización que nosotros hagamos. Debemos de recordar que el peor error que uno puede cometer es pensar, a mí nunca me ha pasado, o a mí no me va a pasar, o yo de pequeño siempre quemé cohetes y pólvora y no me pasó. Pero ese es un consuelo poco efectivo y poco sabio para prevenir lo que está. Y en la recepción hablábamos con la doctora, al final la pólvora es el tipo de quemadura más fácil de prevenir, porque sencillamente no compres pólvora. Entonces es una quemadura que es fácil de prevenir. A diferencia de los accidentes, que por lo mismo son accidentes, son situaciones accidentes domésticos que no se contemplan, que pueden prevenirse, pero que conllevan un poco más de cuidado para hacerlo. La pólvora es fácil. Sencillamente no compres pólvora y vas a prevenir las quemaduras. La principal medida de prevención es no utilizar la pólvora. En los menores de 18 años. Ese es un consejo grande. Creo que toda persona adulta pues tiene la responsabilidad de hacerlo. También hay adultos que han perdido sus miembros, ¿verdad? Precisamente pensaron que iban a ser más rápido que el encender esto y lo hacen. Las varas de cohete, por ejemplo, son tan difíciles que también existen en las fiestas de cada pueblo, y estas a veces, cuando el que lo manipula no lo puede tirar hacia arriba, ha ocasionado también mortalidades porque se ha ido no vertical sino que horizontal y ha producido estallido en personas de la población que está alrededor. Entonces pienso que nuevamente la pólvora es algo bonito, pero debe ser manipulable, por ejemplo, como lo hacen empresas que a veces lo hacen, que es un espectáculo, que a todo el mundo le gustan las luces de colores, pero que debe ser en un área, obviamente, al aire libre, respetando los límites, ¿verdad? Para que pueda como producir esa alegría de ver luces de colores, pero manipuladas por gente responsable y adulta. Bueno, ok. Sí, y ese es importante, lo que mencionaba, y yo también. Obviamente nosotros no estamos en la capacidad de prohibir o no prohibirle nada a la población. Sencillamente nuestro objetivo es decirle a la población, con los niños es mejor evitar el uso de pólvora. Correcto. Ya existen leyes, un marco regulatorio ya establecido en El Salvador que regula eso, y las personas son responsables de comprarla, no comprarla, usarla o no usarla. Pero en el caso de los niños, nuestra recomendación es evitemos el uso de la pólvora, porque de esa forma evitamos la curiosidad de los niños. Si nosotros al niño desde pequeño le decimos, no, en esta casa no reventamos pólvora porque es malo, entonces el niño se acostumbra a entender que eso no es algo para curiosear. Pero si el niño muchas veces
con su papá sí revienta, pero él solo no puede, entonces viene la parte de curiosidad y es donde vienen los accidentes, porque el niño en un descuido quiere probar y quiere reventarlo al igual que lo revienta su papá. Entonces, la recomendación, y en esto quiero ser enfático, es una recomendación es no usemos pólvora. Y la frase importante es, para celebrar no es necesario encender ni quemar. Ni quemar. Bueno, les agradecemos mucho su presencia y los aportes que nos han dado este día con respecto a este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y esto ha sido toda la entrevista por parte del presidente del Club Shriners El Salvador y también de la doctora que representa al Hospital de Niños Benjamín Blum. Como ya los escucharon, la recomendación es evitar el uso de la pólvora para evitar también así quemaduras y accidentes durante estas fiestas de fin de año.